Los misterios de la Biblia siempre han despertado fascinación, temor y curiosidad a lo largo de los siglos. Más que un simple libro de enseñanzas espirituales, encierra profundos códigos, simbolismo oculto y mensajes entre líneas que parecen trascender el tiempo, la lógica humana e incluso las limitaciones del lenguaje. Hay pasajes que, leídos con atención y sensibilidad, revelan capas de significado invisibles a simple vista, como si la Biblia hablara a quienes están dispuestos a escuchar con los ojos del alma. Uno de los mayores misterios se encuentra justo en el principio, el Génesis, la creación del mundo en 7 días, la presencia de la serpiente en el Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo esto parece más que relatos literales. Muchos eruditos y místicos creen que estas historias son arquetipos espirituales, mapas simbólicos que describen el nacimiento de la consciencia humana, la dualidad de la luz y la sombra, y la eterna elección entre la conexión divina y la separación espiritual. Otro misterio recurrente es el papel de los ángeles y los hijos de Dios, que según Génesis capítulo 6, descendieron a la tierra y tuvieron hijos con mujeres humanas, dando origen a los Nefilim, una raza de gigantes. Este enigmático pasaje plantea profundas preguntas sobre la existencia de seres celestiales, la intervención espiritual directa en el plano físico e incluso la posibilidad de una antigua guerra espiritual que se ha reflejado en la historia de la humanidad. ¿Por qué se menciona esta historia tan brevemente? ¿Y por qué ha sido prácticamente borrada del discurso teológico tradicional? El libro de Ezequiel contiene una de las visiones más misteriosas de toda la Biblia. Un ser rodeado de ruedas, dentro de ruedas, ojos por doquier, luces, truenos y seres con múltiples rostros. Muchos lo interpretan como una visión espiritual trascendental, pero también hay quienes sugieren que Ezequiel describió el contacto con inteligencias de otra dimensión, o incluso algo que hoy se describiría como tecnología avanzada. Independientemente de la interpretación, es evidente que Ezequiel no presenció algo común. Intentó describir lo indescriptible con las limitadas palabras de la época. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es quizás el más cargado de simbolismo y misterio. Dragones, bestias de 7 cabezas, sellos, copas, jinetes, trompetas, todo esto conforma un escenario de profecía, juicio y renacimiento. Pero, ¿habla el Apocalipsis solo del fin del mundo? ¿O describe el fin de una era de conciencia, la caída de las estructuras internas, la transformación espiritual de los seres humanos? Muchos místicos creen que el fin que se describe allí no es una destrucción literal, sino la purificación de todo lo ilusorio y egoísta para que un nuevo cielo y una nueva tierra puedan surgir en nosotros. El nombre de Jesús también esconde matices. En varios pasajes habla en parábolas, cita profecías antiguas y menciona el reino de los cielos como algo que está dentro de ti. Esto sugiere que gran parte de su enseñanza estaba reservada para quienes tenían oídos para oír y ojos para ver. Habló de un despertar, de una realineación del alma con el Padre, de una conexión directa y viva con Dios que no dependía de templos, rituales ni instituciones. Este poderoso y liberador mensaje a menudo ha sido velado o distorsionado a lo largo de los siglos. Otro misterio recurrente en la Biblia es el silencio que rodea los años perdidos de Jesús, el período comprendido entre su infancia y el inicio de su ministerio a los 30 años. ¿Dónde estaba? ¿Qué aprendió? Existen teorías y textos apócrifos que sugieren que pudo haber viajado a Egipto, la India y el Tíbet, lugares donde habría entrado en contacto con antiguas tradiciones espirituales antes de regresar y comenzar
su misión pública. Aunque estas ideas no tienen aceptación oficial, refuerzan la percepción de que Jesús es mucho más que lo que escribieron los evangelistas. La Biblia también encierra misterios relacionados con el lenguaje y los números. En hebreo, cada letra tiene un valor numérico, lo que ha dado origen a toda una tradición conocida como gematría, una forma de interpretación que encuentra significados ocultos en palabras, frases y secuencias. Por ejemplo, el número 7 aparece repetidamente como símbolo de perfección y plenitud divina. El número 40 representa transformación, preparación y prueba. Todo parece estar cargado de una intención y un propósito ocultos. En definitiva, los misterios de la Biblia no son enigmas que se descifren racionalmente, sino invitaciones a sumergirse en lo desconocido. Hablan al alma más que a la mente. La clave para comprenderlos parece residir menos en el análisis literal y más en la capacidad de percibir lo que vibra tras las palabras. Aquello que conmueve el espíritu cuando la mente guarda silencio y el corazón escucha. Estos misterios no son solo fragmentos aislados del texto sagrado, forman un tejido simbólico que se entrelaza a lo largo de la narrativa bíblica, revelando una sabiduría oculta que trasciende los siglos. La idea misma de que todo fue escrito para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, sugiere que existe un velo espiritual sobre el contenido bíblico, que solo se desvela cuando quien lo busca está listo, cuando su corazón está limpio y su intención es sincera. Otro punto profundo se encuentra en los evangelios y en las palabras de Jesús. Cuando habla de nacer de nuevo o de beber del agua viva, no se refiere a acciones físicas, sino a una transformación interior, un cambio de conciencia. El reino de los cielos, como algo ya presente en el ser humano, es una gran revelación. Sugiere que no es un lugar distante después de la muerte, sino un estado de presencia, de iluminación, al que se puede acceder aquí y ahora. Esta visión es radical porque elimina el poder de las instituciones religiosas como intermediarias entre el hombre y Dios y devuelve al individuo la responsabilidad de su propia ascensión espiritual. La parábola del trigo y la cizaña, por ejemplo, puede interpretarse como una simple historia agrícola o como una metáfora del mundo interior, donde la luz y la sombra coexisten, donde el ego y el alma crecen juntos, hasta que llega el momento de la cosecha espiritual, de la separación entre lo ilusorio y lo eterno. El episodio de la transfiguración de Jesús, cuando resplandece en gloria ante Pedro, Santiago y Juan, revela una dimensión de luz pura que se esconde bajo la apariencia humana. ¿No podría ser esto una alegoría sobre el verdadero ser divino que habita en cada uno? En el Antiguo Testamento, el simbolismo del Arca de la Alianza también resuena profundamente. Más que un objeto sagrado que contenía las tablas de la ley, muchos creen que el arca representaba la presencia de Dios dentro de un recipiente específico, o incluso la conciencia divina encapsulada en forma física. La forma en que era protegida, transportada e incluso temida sugiere que allí había algo mucho más poderoso que simples reliquias. Algunos eruditos conectan el arca con tecnologías perdidas o con manifestaciones de intensa energía espiritual que solo sacerdotes debidamente capacitados podían tocar o acercarse. El tabernáculo, con su meticuloso diseño y sus divisiones en el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, puede entenderse como una representación del ser humano mismo, cuerpo, mente y espíritu. El lugar santísimo, al que solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, simbolizaba el espacio interior donde mora lo divino, accesible solo trascendiendo todas las capas de la materia y la personalidad. Incluso los nombres en la Biblia tienen significados ocultos.
Nada existe por casualidad. Abraham, por ejemplo, significa padre de muchas naciones. Moisés, sacado de las aguas. Cada nombre conlleva una misión, una identidad espiritual, y los propios números utilizados en las Escrituras, como los 12 apóstoles, los 40 días en el desierto, los 7 espíritus de Dios, revelan una estructura matemática y simbólica tras la narrativa. Esto indica que el texto fue elaborado con una precisión casi cósmica, como si hubiera sido moldeado para despertar algo específico en la conciencia humana. Los salmos, con su poderosa poesía, también esconden fórmulas espirituales. Recitados con intención, pueden generar estados elevados de conexión, sanación emocional e incluso liberación interior. Muchos sabios consideran los salmos como verdaderas claves vibratorias que, al cantarse correctamente, activan partes latentes del alma. Algunos afirman que ciertas combinaciones de salmos funcionan como códigos para la protección espiritual, la liberación de los miedos y la restauración del equilibrio. Y en lo que respecta a los evangelios apócrifos, aquellos que no se incluyeron en el canon bíblico tradicional, los misterios se profundizan aún más. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, contiene frases atribuidas a Jesús que claramente apuntan a una enseñanza esotérica. Si sacas a la luz lo que hay en ti, lo que hay en ti te salvará. Si no sacas a la luz lo que hay en ti, lo que no saques a la luz te destruirá. Esta frase evoca un profundo llamado a la autoexploración y a la responsabilidad espiritual individual. La Biblia, en su esencia más profunda, no es solo un relato histórico ni un manual moral. Es un libro vivo y multidimensional que responde al nivel de conciencia de quienes la leen. Para algunos será solo una narrativa antigua, para otros un campo de batalla entre el bien y el mal. Pero para quienes la buscan con un corazón despierto, se convierte en un espejo del alma, una guía espiritual, un canal directo hacia la mente divina. Los misterios de la Biblia siguen desafiando el intelecto y provocando el espíritu, porque quizá no estén ahí para ser explicados, sino para ser experimentados. Quizás el mayor misterio no resida en el texto, sino en el lector, y en lo que despierta silenciosamente, en lo más íntimo del ser, y es precisamente en este silencio interior donde se revelan los mayores secretos de la Biblia, porque los misterios divinos no se imponen con ruido, susurran al alma preparada. A lo largo de las Escrituras encontramos innumerables pasajes en los que Dios habla en el desierto, en la cueva, de madrugada, siempre en lugares donde el ruido del mundo no llega. Elías, por ejemplo, no escuchó la voz del Señor en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el suave y delicado susurro. Esta imagen es poderosa. Nos recuerda que los misterios de la revelación no son brutales ni espectaculares, sino sutiles, delicados y precisos, como la respiración. Los evangelios repiten este patrón. Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. No era solo un gesto de devoción, sino una necesidad espiritual de conexión directa y sin distracciones con la fuente divina. A menudo habla en parábolas, y cuando se le pregunta por qué lo hace, responde: porque a ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Esto es revelador. Los misterios no están disponibles para todos indiscriminadamente, están reservados para quienes los buscan con humildad, con pureza, con verdadera hambre espiritual. La repetición de esta palabra, misterios, a lo largo del Nuevo Testamento no es casual. Pablo en sus cartas habla varias veces del misterio oculto desde los siglos, el misterio de Cristo, el misterio de la piedad e incluso del misterio de la iniquidad.
Estos términos sugieren que el mundo visible es solo una capa de la realidad, que tras los acontecimientos históricos, los personajes y las narraciones, se esconde una dinámica espiritual más profunda, una batalla de fuerzas, una trayectoria del alma, un plan divino en constante manifestación. El misterio de la iniquidad, por ejemplo, a menudo se pasa por alto, pero es profundamente significativo. Señala la presencia del mal no como una fuerza aislada, sino como algo que opera de forma oculta y sutil, a menudo camuflado incluso en cosas aparentemente buenas. Este misterio nos obliga a mirar hacia nuestro interior y a darnos cuenta de que la oscuridad no solo está en el mundo, sino también en nosotros, en nuestros miedos, en nuestros deseos desordenados, en las ilusiones que cultivamos. La verdadera guerra espiritual, por lo tanto, se libra primero en el interior de cada ser. El misterio de la piedad habla de cómo lo divino se manifiesta en la carne, cómo el Verbo se hizo hombre, cómo el Espíritu puede morar en nosotros. Este es uno de los mayores secretos de la fe cristiana, que Dios no es distante, sino accesible, que no solo está en un cielo lejano, sino que puede vivir en el corazón de quienes se abren a su presencia. Esto transforma por completo la relación con lo sagrado, ya no como algo externo, sino como una realidad interior viva y palpitante. La Biblia también señala un tiempo en el que estos misterios se revelarán a mayor escala. El libro de Daniel habla de sellos que permanecerán cerrados hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. El Apocalipsis menciona un libro sellado con 7 sellos que solo el Cordero podía abrir. Estos símbolos sugieren que existen verdades espirituales que se han mantenido ocultas, a la espera de que la humanidad madure para poder comprenderlas. Esto plantea una pregunta crucial: ¿y si ese momento fuera ahora? Con el avance del conocimiento, la conciencia colectiva y la búsqueda espiritual sincera que crece en todo el mundo, quizás estemos entrando en una era de revelaciones, donde misterios antes velados comienzan a ser intuidos por almas que ya no buscan solo rituales y palabras bonitas, sino una conexión viva con el misterio divino, con la esencia oculta de la existencia. Leer la Biblia con esta sensibilidad es como abrir una puerta a otra dimensión. Cada versículo se convierte en un espejo, cada parábola en una invitación, cada silencio entre palabras en una revelación no verbal que toca lo que está más allá de la mente. En este estado, la Biblia deja de ser un libro antiguo y se convierte en una presencia viva que te habla, moldea tu percepción e ilumina tu camino. Quizás, al final, el mayor misterio de la Biblia no sea lo que dice, sino lo que despierta en quienes la leen con un corazón abierto, porque el verdadero secreto no está en las páginas, sino en la conciencia que se despierta al tocarlas.